En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Bueno, estamos en esta nueva entrega. Hoy vamos a hablar de la manera más fluida que nos sea posible y de la manera más sencilla que nos sea posible sobre el sacrificio de la misa. ¿Por qué sí a la misa apostólica, o misa de Trento, o misa de San Pío V, o misa tradicional antigua? ¿Por qué no al Novus Ordo? ¿Por qué las condenas emanadas contra el santo sacrificio de la misa tridentina y quienes la celebran, cuando esas condenas vienen de parte de Roma, de las jerarquías más altas o desde la cabeza, es inválida? ¿Por qué las conminaciones o las prohibiciones que vienen desde la cabeza de la Iglesia o desde la misma Roma respecto a la misa tridentina, la prohibición de celebrarla, es nula totalmente, es ineficaz, y las excomuniones, cuando supuestamente las imponen, son falsas? El fundamento que tenemos está en la doctrina de la Iglesia, que por tradición conocemos como la infalibilidad pontificia. Ciertamente que la doctrina de la infalibilidad pontificia fue declarada públicamente dogma de fe en el Concilio Vaticano I. Pero el que haya sido hasta este tiempo no quiere decir que haya sido una innovación o una imposición de un dogma nuevo, ¿no? Sino que después de un estudio profundo y una maduración profunda, se vio que a lo largo de la historia la doctrina de la infalibilidad pontificia estaba implícita en toda la historia de la Iglesia y la historia de los papas. ¿En qué consiste la doctrina de la infalibilidad pontificia? La doctrina de la infalibilidad pontificia consiste en que cuando un papa habla en materia de fe o de costumbres y declara públicamente que lo va a hacer como vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo se ve, escuchen bien, obligado a no permitir que la palabra del Papa sea una herejía, sea contradictoria con la doctrina de Jesucristo, con la doctrina de 20 siglos, o con las normas y costumbres morales emanadas de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En otras cosas, cuando no se requiere la condición de la infalibilidad pontificia, el Papa puede ser tan equívoco y tan falible, o inclusive más falible que cualquiera de nosotros. Inclusive hasta con una persona totalmente ignorante de las cosas de la fe, cuando el Papa no reúne las condiciones de infalibilidad pontificia, no puede realmente decir que pueda ser infalible lo que dice. Muchas de las cosas y de estos ataques y estas prohibiciones contra la misa, contra los obispos y sacerdotes
que celebran el santo sacrificio de la misa tridentina, y obviamente que aquí tiene que ver mucho con el asunto del orden sacerdotal, la forma de ordenación, que ahorita vamos a comentar un poco de eso. Les voy a pasar al Padre Salvador, que aquí está presente para que nos hable un poco de eso. Excepto en esas especialísimas condiciones en que la infalibilidad pontificia se da, de ahí en fuera el magisterio del Papa inclusive puede ser muy falible y queda a la consideración de la doctrina general de la Iglesia, y en ese sentido tanto los obispos, cardenales o sacerdotes y diáconos, minoristas, religiosos, religiosas y simples seglares, yo no les llamo laicos porque laicos viene de la palabra laikos, del griego, que significa sin Dios, por eso la Iglesia tradicional les llama seglares, no están obligados a obedecer. Cuando se tiene un ápice de duda que se esté siendo fiel, no hay obligación de obedecer, inclusive hay obligación de resistir. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto, Padre? Lo que tú has aprendido, lo que tú sabes, tú conoces también. Bueno, pues para que el pueblo se entere así, el pueblo sepa. Algo que cabe muy bien tener en cuenta para nuestros hermanos que aún siguen inmersos en el modernismo o que tampoco dan el paso suficiente y van a santas misas en congregaciones de Iglesia Dei, que aceptan a Bergoglio como pontífice. Aquí está lo que es muy importante decirles, mis hermanos, y es que la última vez que un pontífice habló ex cátedra fue en la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos, promulgado por el Papa Pío XII. Desde entonces, así fueran válidos estos supuestos pontífices después de Pío XII, porque pues nosotros confirmamos, ¿no?, que la sede de San Pedro está vacante desde 1958, año de la muerte del Papa Pío XII. Así los que vinieron fueran válidos, no se les podría obedecer en esto porque y han sido inteligentes los modernistas, nunca lo hicieron hablando ex cátedra. Es que dicen, es que un concilio es soberano, sí, pero vamos a empezar, el concilio Vaticano II empezó siendo pastoral y al haber entrado en este campo terminó siendo dogmático. No, pero no puede ser, no puede haber un cambio así, porque antes de que empiece el concilio, el Papa, pues, suponiendo, sí, tiene que declarar este concilio para que se sepa qué peso y qué validez y qué obligatoriedad hay para el clero y para los fieles de obedecer las decisiones conciliares. Se define desde un principio si el concilio tiene que ser dogmático. Cuando es dogmático, obviamente que va a haber factores de cátedra y el Espíritu Santo se va a ver obligado, nobleza obliga, porque así lo definió Jesús para la Iglesia, a no permitir que haya fallas doctrinales ni en cosas de moral y costumbre. Pero cuando es un concilio pastoral, se les dijo a todos que era un concilio para adaptar la Iglesia al mundo, que es la peor tontería que se puede decir, ¿no? El ayornamiento, ¿no? Sí. Pero aquí se les fue de paso una cosa que sí era ex cátedra, y es que el Papa San Pío V, en su bula de la promulgación de la Santa Misa, claro, hay que entender que para esto el misal que nosotros tenemos, que ya está codificado para más o menos finales del siglo I, y claro, es una herencia apostólica. El misal romano es el misal de los apóstoles, es la misa de los apóstoles. ¿Por qué, mis hermanos? Porque por lo menos esta parte, el canon de la misa, ya estaba por lo menos codificado en lo esencial para finales del siglo I. Estas fueron las palabras que muy seguramente los apóstoles tuvieron que utilizar. Era lo que también los discípulos de los apóstoles dijeron, y empezaron a implementar nombres de los mártires. Por eso en el canon 3 veces se mencionan a los primeros mártires de la Iglesia. Esto en lo esencial ya estaba codificado para finales del siglo I. Esta es la misa apostólica.
No nos pueden decir que esto es un invento del Concilio de Trento, como quieren decir los modernistas, ¿verdad? No, esta misa tiene 1950 años casi relativamente en lo esencial, codificado. Ha sido, claro, una nutrición continua de este misal. Tenemos, por ejemplo, el Papa Pío XII, gran santo y gran místico, que es un dato que muchos no toman en cuenta, pues Pío XII tenía incluso revelaciones de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, tanto que la promulgación del dogma de la Asunción de la Virgen María fue hecho mucho por revelaciones privadas directamente a su santidad Pío XII, y él hace la modificación más notable, que es la modificación de la Semana Santa. Pero de ahí en fuera, en lo esencial, han sido enriquecimientos sencillos pero continuos que se han enriquecido este misal. Hoy en día me quieren decir que los modernistas que este misal fue hecho por el Concilio de Trento, cuando lo único que hizo el Papa San Pío V con su poder magisterial es que en la bula con primo tempore promulgó a perpetuidad la misa católica, porque no puede haber dos misas, una misa moderna y una tradicional. Hay una sola, que es la católica, y es esta. Y lo hizo a perpetuidad. De hecho, usó estas palabras, claro, traducidas pues al vernáculo, a nuestra lengua, ¿no? Por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos. Y esto lo hizo usando su poder magisterial. Ahí sí habló ex cátedra y prohibió los demás ritos que no tuvieran por lo menos 200 años. Entonces, más bien están en pecado mortal y en camino a la condenación aquellos que celebran otro tipo de eucaristías o de ritos que realmente... Supuestas misas, porque puede haber ritos válidos, eso es un hecho, pero misas modernistas no son misas, eso es un hecho. Por ejemplo, tenemos el rito mozárabe, que en algún momento no quisieron obedecer de pleno a la Santa Sede y siguieron con su rito en España, pero con el tiempo se les permitió la Santa Sede seguir adelante. Pero no cambiaron gran cosa el canon. No, en lo esencial han sido siempre lo mismo. Pero esta misa es la misa de los apóstoles, es la misa católica. Si bien le llamamos tradicional o misa en latín, vamos a decir, es un modismo que usamos a causa de la culpa del modernismo, ¿no? Por ejemplo, los protestantes se han apropiado del título de cristianos y no son cristianos. En cambio, nosotros tenemos la misa católica. No hay dos misas, hay una sola. Respecto al canon, hay una cosa muy grande en el canon. En virtud de la ordenación sacerdotal que los presbíteros tienen, y aquí viene otro detalle, a raíz del tiempo en que se cambió, en que se suprimió la misa verdadera, porque realmente ahora inclusive Benedicto XVI dijo que la misa nunca había estado prohibida. Bueno, así lo reconoció él. Pero realmente hay una hoja, padre, después te la enseño, yo tengo una hoja ahí, donde hubo una prohibición de celebrar misa tridentina en el tiempo de Pablo VI. Hubo encarcelamientos. No, pero Pablo VI publicó un documento donde decía que solo los únicos que podían celebrar misa eran los sacerdotes muy ancianos, pero que fuera de ellos, todos, absolutamente todos, tenían prohibido celebrar la misa. Los llamados indultos, ¿no? Ajá. Que hizo Bontini. Ajá. Para algunos sacerdotes muy mayores y para algunas partes en Inglaterra, por la gran presencia que había de luteranos, y para preservar un poco de catolicismo se les permitió. En China, pues sí, a la fecha de hecho hay obispos que han conservado la línea de sucesión apostólica válida, porque han seguido haciendo sus ordenaciones bajo el pontifical romano, aunque obedezcan entre comillas a la Roma actual. ¿Pero por qué? Por la cuestión de la persecución en China, ¿no? Y celebran el tridentino más o menos. Pero vamos, en cuanto a la prohibición, si hubo prohibición expresa, vámonos a ejemplos en Alemania, Suiza, España, Francia. Hubo sacerdotes que llegaron a ingresar a la cárcel en nuestro mismo país, ¿no? Uh-huh. Hubo un ataque sistemático, ¿no?, contra los sacerdotes que conservaron la fe. Pero aquí hay una cosa muy importante que tenemos que ver. Si se cambió la misa verdadera por una misa falsa, y luego se cambiaron los rituales de ordenación, hay toda una doctrina tradicional respecto a lo que se requiere para la validez de los sacramentos, que son ministro, materia, fórmula e intención. Si
si sabemos que en la iglesia ya desde 1900, corroborado, una gran infiltración de comunistas y masones dentro de la iglesia, 1920, padre, ¿cuántos de esos realmente tendrían la intención de ordenar? Aunque estuvieran ordenados válidamente, y entre comillas válidamente, ¿cuántos realmente pudieran haber, por ser masones y por estar infiltrados con la finalidad de destruir la iglesia como lo han logrado, cuántos serían válidos? Pero lo que sí es muy notorio que después de que se promulga el novus ordo, el nuevo orden mundial de la misa en 1967, 69, también vino un cambio en la fórmula de ordenación presbiteral, episcopal. Las órdenes menores, ¿no? Totalmente. Dentro del modernismo, pues se suprimieron totalmente las órdenes menores. Nosotros, cuando ingresamos a la clerecía, cuando somos admitidos a la clerecía, se nos hace esto, no sé si lo alcancen a ver los espectadores, es un pequeño circulito, nos dejan pelón esta parte del cuero cabelludo, que es un signo de pertenencia, de entrega y de despedida, ¿verdad? Por eso incluso es un rito muy yo lloré bastante cuando fue mi tonsura. La tonsura, el primer paso para ingresar a la clerecía. Después hay 4 en la iglesia siempre, hay 4 órdenes menores, que es el hostiario, lectorado, el exorcistado, el exorcista y el acólito. Son pequeños peldaños que uno va subiendo hacia el orden sacerdotal, y en el que uno va clarificando también si uno es llamado o no por Jesús para corresponderle con amor, con ese mismo amor que él llamó. Luego sigue el subdiaconado. El subdiácono pues ya puede leer y cantar la epístola en la Santa Misa, ayuda al subdiácono en la purificación de los vasos sagrados, puede catecismo, en fin, son pequeños peldaños hasta que llegue el momento donde realmente se imprime carácter en el alma, que sería el diaconado y el presbiterado. Pero esto no lo conservó la iglesia moderna, solamente conservó el diaconado y el presbiterado y el episcopado, pero cambiando totalmente la fórmula. Si bien hay ministro en materia y entre comillas vamos a decirlo intención, ¿verdad? Porque cabe mucho a la duda, la fórmula la cambiaron totalmente. Hoy en día las 16 palabras esenciales que marca el prefacio de ordenación, tanto diaconal, presbiteral y episcopal, fue cambiado doxológicamente su contenido. Y desde este punto de vista es muy seguro que las ordenaciones sean inválidas, ¿sí? Que las ordenaciones sean inválidas. Ciertamente que lo esencial es la imposición de manos, pero las palabras de ordenación, ¿verdad? Todo lo demás es esencial en la medida de las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si hay una gran persecución o el obispo está muriendo y necesita, impone las manos y pronuncia las 16 palabras esenciales y queda consagrado el diácono, el presbítero o el episcopo, ¿no? Pero si se modifica eso, siempre hay la duda, ¿no? Siempre habrá la duda. Pero en relación a eso es muy notorio de por qué a la gente se le engañó diciéndole que era lo mismo. Si es lo mismo, ¿por qué se cambia la misa? Porque podemos usar un misal tridentino, lo traducimos al español, lo comparamos con el nuevo ordo, y no hay nada, ¿no? O sea, oraciones totalmente aniquiladas, oraciones sustituidas por oraciones del rito judío que no son oraciones sacramentales. Los judíos no creen en la Eucaristía, los judíos no creen en la transustanciación, ni siquiera cuando hacen Shabbat, para ellos el vino es simbólico, el pan es simbólico, no hay una transustanciación como tal. Y por ejemplo, las 2 oraciones que reza la iglesia moderna para la presentación de los dones, porque ni siquiera es ofertorio, está suprimido, y las 2 oraciones son judías, ¿no? Entonces prácticamente la misa nueva tiene más que ver con el Shabbat judío, que no es un sacramento, sino es un ritual dado por Dios por los judíos, pero la plenitud de esto es la misa, donde realmente el pan
y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Se asemeja también mucho la entre comillas misa moderna al rito de la Santa Cena luterano. Lutero decía esta palabra: destruid la misa, destruid la iglesia, ¿no? Y esto es muy claro. Si uno compara el misal del Novus Ordo con la Santa Cena luterana, que es casi idéntico a excepción del acto penitencial, pero de ahí en fuera es idéntico. Yo no veo diferencia. De hecho, cuando se creó el Novus Ordo, estuvieron 6 ministros protestantes de por medio ayudando a la codificación de ese entre comillas misal, ayudados por uno que en ese entonces era monseñor y después se hicieron obispo y después fue arzobispo y luego nuncio apostólico en Irak, que era Angelo Bugnini, el diablo en persona este señor. Y él fue el destructor de la Santa Misa, ¿no? Al final de la ayuda de estas personas, llegó a decir el hermano Roger Schulz, entre comillas hermano, ¿verdad?, que fue el fundador de la comunidad monástica TC de origen luterano protestante. Ellos son luteranos protestantes, tienen cantos de meditación, incluso con algunas palabras en latín. Ellos están en Suiza, pero él ayudó a la codificación del nuevo misal. Dijo: muy posiblemente y sin ningún problema, un luterano, un protestante puede ir a la misa católica y un ministro protestante puede celebrar la misa católica utilizando este misal sin ningún problema. Porque el misal, en el nuevo misal, muchos grupos protestantes reconocen que no hay nada en lo que se defina claramente la doctrina de la transustanciación, sino más bien tiene el nuevo misal se presta en un 95% a la interpretación protestante, de que solamente es un símbolo y se acabó, que no hay transustanciación. Por otro lado, el problema con la misa moderna es que a la gente, y mucha gente todavía se sigue tragando esa píldora, de que solamente le tradujeron la misa del latín al español. O a las lenguas vernáculas. Las mismas palabras de la consagración, excelencia, fueron cambiadas. ¿Ustedes qué entienden? Por esto es mi cuerpo que se entregará. Esto es mi cuerpo que se entrega. Hay mucha diferencia en el verbo, en la conjugación del verbo. Y nuestro Señor Jesucristo habla en presente, jamás habla en futuro, es un Dios real. Y esto lo hizo muy especial Angelo Bugnini, para quitarle la posibilidad de que esté realmente presente Jesús en la misa moderna, en la misa actual. Mis hermanos, con dolor, fue algo que a mí me costó trabajo aceptar en su momento, pues me formé en Roma, en la Roma modernista, porque yo soy fiel a la Roma eterna, como decía en algún momento Monseñor Lefebvre, ¿no? Pero lamentablemente también mi vocación nace en la Roma modernista, y fue también un dolor tremendo el comprender que ahí no estaba Dios, que tenía que buscarlo fuera, porque necesitaba de Él, tenía hambre de Él, y fue necesario empezar una búsqueda que quizás costó trabajo, muchas lágrimas, sigue costando, no es fácil, pero trabajo para la gloria eterna, no para una gloria transitoria. Y les digo que si quieren salvar su alma, si quieren realmente tener un gozo más allá de los bienes terrenos, busquen verdaderamente a Dios. No se queden con una esperanza vacía, que es lo que promete el modernismo. Busquen realmente a Jesús, abrácenlo con toda su alma, con todas sus fuerzas, como dice el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y así realmente podrás saber que estás haciendo su voluntad. En el modernismo no lo haces, más bien lo lastimas más. Dentro del canon romano, dentro de la misa, la parte del canon romano donde al principio se habla de los nombres de los apóstoles y se habla de los mártires y mártires vírgenes, mártires casados y mártires solteros, los nombres de los santos que están codificados en el canon romano, habla precisamente de eso, de una tradición. ¿Por qué se introdujeron estos nombres después de ya muertos los apóstoles?
porque precisamente los obispos, los padres de la iglesia, reconocían que la línea sucesoria, para los padres de la iglesia era muy importante la línea sucesoria, que quedara claramente que había una transmisión de poder, que Jesús transmitió un poder a los apóstoles. Hubo una verdadera transmisión y hasta cierto punto, como lo vemos en el Evangelio, un rito, porque dice que sopló sobre ellos, ¿sí? Que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea que en esencia, en el Evangelio se reúnen los requisitos de materia, de ministro, materia, fórmula e intención. Pero como en la iglesia el ministro es el Verbo encarnado, y lo que hace a los apóstoles es que, como yo lo entiendo así, fíjate, más que un poder que te dan, es como si se transfiriera el mismo Cristo a través de las palabras de la ordenación. El mismo Cristo Jesús, nuestro Verbo encarnado, se transfiere en el obispo, se transfiere en el sacerdote, se transfiere en el diácono, y en las órdenes menores es como una transferencia, aunque Dios es totalidad, pero el funcionamiento de la gracia es en la medida de la capacidad del ordenando para poder ser canal e instrumento de Jesús, ¿no? Aquí sí queda muy claro, como la Virgen Santísima del Rosario dijo en la Nueva Jerusalén: los Cristos de la tierra, como para que tomen conciencia, ¿no? Como para que el obispo y el sacerdote tome conciencia, ya no son ustedes. Como dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, ¿no? Entonces, por eso para los primeros obispos, los padres de la iglesia, primero los griegos, luego los latinos, y para todos era tan importante el que quedara muy claro la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica está implícita aquí. Hoy en día preguntarle a un obispo modernista si tiene claro su sucesión apostólica, no, pues no sé. Los obispos verdaderos, los obispos católicos que están dentro de la tradición, tienen muy clara su línea de sucesión apostólica, ¿eh? Los obispos modernistas, uno les pregunta, pues ni sé. Es lamentable, ¿no? A dónde se llega una falta de formación que muchos creen con sinceridad que es lo correcto, pero eso es lo que logró infiltrar la iglesia moderna, ¿no? Hacer sentir que el demonio no existía y todo marchaba bien. Esa es la intención de la iglesia moderna, hacer sentir que todo está bien y que no pasa nada. Esa es una victoria del demonio. Yo no puedo dejar de pensar que tantos obispos en el Vaticano II, entre comillas, no se dieran cuenta de lo que estaba pasando y no hicieran realmente una protesta. Yo creo que hubo un influjo diabólico, porque ver la destrucción de lo que ha pasado y del silencio sistemático, a excepción de algunos casos como Marcelo Efebre, Pedro Martín Dodin-Tuc, Castro Meyer, fueron los únicos que atrevieron a decir algo, ¿no? Y fueron miles de obispos los que fueron, más de 5,000 obispos de alrededor de todo el mundo, y todos firmaron las 4 constituciones del Vaticano II. ¿Qué pasó ahí? Yo no puedo entender esto si de por medio no está la acción del demonio. Obviamente la acción del demonio y ya la infiltración de la iglesia que se tenía, ¿no? Obviamente que cuando infiltraron la iglesia se trató de que los que infiltraron ya para ese momento tuvieran los puestos claves, para que aunque hubiera una reacción de resistencia de parte de muchos obispos, esto se aplacara en ciernes, o sea, se aplacara en ciernes aún antes de reventar la semilla, ¿no? Por eso es tan duro. Pero en relación al santo sacrificio de la misa, porque estamos hablando de ello, es interesantísimo cuando en el momento en que el sacerdote empieza a celebrar el canon, a rezar el canon, empieza, por decirlo así, lo voy a decir en palabras que el pueblo me pueda entender, empieza el descendimiento de la luz. Es un misterio tan grande que puede ser, no puede ser comprendido totalmente por la mente humana, aunque podamos hacer algunas comparaciones, pero empieza a descender cuando empiezas
en el principio del canon: te suplicamos, oh Padre clementísimo, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, te suplicamos, te rogamos y te pedimos que te dignes aceptar y bendecir estos dones, estos presentes, estos santos y puros sacrificios. De ahí la palmatoria, ¿no? Sí. Que se coloca la intercerilla, que se coloca al final del Sanctus, que el Sanctus es el momento que precede al canon, es al final del prefacio. Empieza el Sanctus, en ese momento el monaguillo, el acólito, coloca la intercerilla, la palmatoria encendida a un lado, sin llegar al corporal, a un lado del corporal, del lado derecho, del lado de la epístola. Y es porque en ese momento el misterio se hace visible, la luz de Dios se hace visible, la luz que un día en la vigilia pascual se nos renueva, ahí vuelve a nacer. Es el misterio donde Cristo, de hecho la misa tiene todo un proceso en cuanto a la pasión de Jesús, desde el inicio de la misa. Es desde el nacimiento. Así Cuando el es. sacerdote sale de la sacristía es cuando Jesús sale del vientre de María. Entonces, la misa es una forma de mostrar todos los misterios cristianos al pueblo, de tal manera que los pueda contemplar y que los pueda adorar, todas las diferentes fases del proceso redentor de Cristo, que es desde que se encarna en el vientre de María. Todo eso sucede nuevamente, se hace presente en el santo sacrificio de la misa, no nada más el sacrificio. Por eso hablo de la luz que va descendiendo. Imagínate, Padre, cuando empiezas a decir el canon, empieza a bajar la luz. Por algo tenemos también la tonsura, y aunque después ya no la usemos, pero queda abierto nuestro cuerpo y nuestra alma. Somos absolutamente instrumentos. In persona Christi, dice la iglesia, ¿no? Entonces, la luz empieza a bajar. Estos seres que están aquí nombrados, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Qué sucede en el cielo con todos estos que se nombran? Y con todos los que están allá y que resuena, empieza a hacerse la unidad del cuerpo místico. De La una iglesia manera militante real. y la iglesia triunfante, ¿no? Es la unidad total. Así sea la misa más humilde, en el lugar más paupérrimo del mundo, se hace presente toda la iglesia. Vivos, difuntos, penitentes, ángeles. Y santos. Exacto. Y están alrededor del sacerdote orando, de rodillas, incluso los mismos ángeles. Sí, pero empieza a haber esta conexión. Empieza en virtud, ese es el gran misterio del sacerdocio. In persona Christi, Cristo en el sacerdote está haciendo toda esa conexión de luz. Hasta el momento en que viene Jesús y en virtud, por el poder del Espíritu Santo, el pan se vuelve el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. El vino se convierte en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después del canon, como el centro, después de la consagración, como el centro de la misa, después viene ya la conexión con el Antiguo Testamento. Otra vez viene la conexión, ahora va de regreso, así como Jesús descendió al seno de Abraham y sacó las almas de los santos padres que estaban esperando su santo advenimiento, como dice el Catecismo de Ripalda. Por eso después del canon viene el sacrificio, el purísimo sacrificio de Abel, el sacrificio de nuestro padre Abraham, el de su sumo sacerdote Melquisedec. Ahí se hace la conexión con el Antiguo Testamento, porque realmente también, aparte de que el santo sacrificio de la misa es hacer presente toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, es el credo. Por eso, en relación a la misa, la iglesia siempre enseñó lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. O sea, en la misa estamos viviendo en una realidad presente lo que creemos. No es nada más el estar creyendo en algo por la fe, sino es una fe viva en lo que está sucediendo. Todo el misterio de Jesucristo nuestro Señor en el altar. Y entonces aquí vemos cómo la tradición vuelve a entroncar la luz después de la consagración, entronca inclusive hasta Adán. Inclusive entronca hasta Adán, ¿no? Como promesa, como Cristo como promesa de salvación, pero ya realizada, y luego primero baja al seno de Abraham. Aquí está la luz, el canon hace esta continuidad después de la consagración. Se habla de Abel, de Abraham, de Melquisedec,
y ya con esto se conecta toda la tradición hebrea, y luego viene al purgatorio a sacar las almas que están sufriendo ahí, y luego viene una colección de nombres de santos menores, ¿no? De tal manera que después de la consagración, Padre, si el sacerdote tuviera el don de ver, vería que sería un punto tan luminoso en el altar, claro, en virtud de que somos otro Cristo en ese momento, hay una unidad de luz con lo que está en el corporal, que es la presencia de Cristo real. Te puedes imaginar cuando tengamos plenamente la conciencia, o que hagamos esa conciencia a la hora de celebrar, de que después de la consagración, tú como hombre, pero Cristo en ti pasa las manos en sí mismo. Dona en una ex santa sacrificia ilibata. Imagínate, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y toda esa luz y esa gracia conectada en el cielo con los santos, con los ángeles, obviamente con el Padre Celestial, y luego al purgatorio, y luego con todo el cuerpo místico de Cristo. Porque es tan trascendental que cuando tú en el altar dices, hoc est enim corpus meum, este es mi cuerpo, no nada más es la transustanciación, sino Cristo se hace presente es usted, Cristo. Pero también el pueblo. Pero sin el sacerdote el pueblo no puede hacer eso, porque no tiene la ordenación. Podrá tener toda la fe que quiera y toda la devoción que quiera, pero no va a poder hacer bajar a Cristo al altar, porque muchos a quienes a veces se les dice es que el novus ordo no es válido, el novus ordo no hay nada allí. Es que tengo fe. Es que tengo fe, es que yo voy con fe. Allá los curas, si hacen las cosas más, yo voy con fe y yo sé que por la fe. En un momento dado Dios puede suplir cuando hay conciencia invencible, pero cuando hay conciencia invencible no se suple. Aquí va esta situación, ¿no? En mi caso, pues yo todavía no alcanzo el orden presbiteral, soy subdiácono. Me faltan 2 grados antes de alcanzar esa gran maravilla que he perseguido desde niño y que espero en mis oraciones. Y es que yo creo que si el sacerdote estuviera consciente, claro, yo lo digo desde afuera, todavía no tengo esa gracia tan inmerecida, pero es que si se tuviera conciencia de ello, incluso del gozo se moriría aquel sacerdote. Porque es una gracia tan grande, es sentir que su cuerpo resplandece más grandemente que el sol. El sol se quedaría corto con la luz que irradia aquel sacerdote. Y a veces, lamentablemente, por eso hay que rezar por la fidelidad de los sacerdotes. No todos valoran esto, pero más sin embargo sus manos están consagradas para hacerlo. A voluntad pueden bajar a Cristo del cielo y traerlo presente otra vez entre nosotros en el misterio de la Santa Misa, en este misterio de la fe. Una vez una persona me dijo lo siguiente, o de hecho me lo dijo un modernista, ¿no? Una religiosa modernista. Y es que, y esto, se la pasa a Dios sacando bien del mal. Pero fue la siguiente frase. El sacerdote a veces es como una cabina telefónica en medio del desierto. Que te perdiste tú en el desierto y estás buscando la salida, pero necesitas ayuda, te estás deshidratando. Y encuentras una cabina telefónica y puedes llamar para pedir auxilio, pero está sucia, está vomitada, te da asco acercarte a ella, pero es la única forma con la cual puedes pedir auxilio. Y a veces pasa así con el sacerdote. Quizás el sacerdote no sea un santo, pero sus manos son las únicas que pueden abrir la gloria. De este modo, traer a Dios del cielo a la tierra, solamente Él. Sus manos tienen virtud de consagrar, de perdonar pecados, de bendecir. Qué misterio tan inmerecido y qué don tan grande. Y es una responsabilidad tremenda que yo creo que valdría la pena, incluso si se supiera bien llevarla, morir de gozo el saber que se lleva en el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, sabiduría eterna, supo lo que hizo al dejar la ordenación sacerdotal. No basó la eficacia de los sacramentos en el comportamiento de los ministros. Basó la eficacia de sus sacramentos
en que el ministro tenga la impronta divina dentro de su alma a través de la sagrada ordenación, y que el ministro haga las cosas en conformidad con la voluntad divina. El trabajo de su vida personal es el trabajo de él. Esto es una de las cosas que se ha visto también en la tradición, que la iglesia ha tenido malos papas, ¿sí? Que ha habido papas terribles, sí. Que ha habido obispos terribles, sí. Que ha habido sacerdotes terribles en la antigüedad, sí. No la mayoría, pero sí ha habido esos casos. Pero no tocaron nunca. Los papas, como Alejandro VI, Papa Borgia. Los papas Borgia, jamás se atrevieron a tocar el depósito de la fe. Por eso en el seminario se nos enseñaba, ¿no?, que había un hombre que abajo a pie de una montaña había un estanque de agua cristalino, hermoso, caía una caída de agua y llegaba el agua, y ahí abrevaba a la gente y ahí ya sacaban agua para los animales. Un agua sabrosa, y un agua curativa, un agua que tenía fama de milagrosa. Y entonces un día uno de los pastores dijo, pues yo voy a buscar a ver de dónde viene este río, de dónde nace. Y empezó a subir la sierra, las montañas, se metió en la gran cordillera y fue siguiendo el hilo, y cada vez se encontraba estanques y arroyos y estanques, y fue subiendo. Y cuando llega arriba a la cumbre de la montaña, ve que hay un manantial. Pero en la boca del manantial está una res, está una vaca podrida, agusanada, hirviendo en gusanos, y el agua pasando a través del animal, de sus huesos, de su carne putrefacta, de los gusanos comiéndoselo. Aquella agua pasaba limpia, cristalina, ¿verdad? Esa es la apariencia. Los sacerdotes y los obispos muchas veces, no debería de ser, pero muchas veces somos ese animal que se está pudriendo ahí. Y la gracia de Dios pasa a través de nosotros, sin mancha, incólume, perfecta, con todo su poder y con todo su poder de su gracia para los fieles. Siempre y cuando las condiciones ordenadas por Dios, por amor, se cumplan. Y eso en la tradición es muy importante para nosotros. ¿Ustedes creen que nosotros los tradicionalistas no tenemos las mismas luchas que los modernistas, o que ustedes, los seglares? Somos carne humana todavía. Estamos luchando. La única ventaja es que cuando uno se sumerge en las aguas de la tradición, tú sientes y ves el efecto de esas aguas. Realmente ves que sí hay un eficaz remedio para tu vida, para tu transformación y para tu perseverancia, ¿no? Que ninguno de nosotros, por muy santo que sea, seremos más allá de esa vaca gusanada, ¿no? Por muy santos y perfectos que aparezcamos o que hayamos trabajado, al final el que dirá eso es Dios. Pero siempre y cuando ni el obispo, ni el presbítero, ni el diácono, ni los minoristas, y mucho menos el papa, se atrevan en ninguna manera a modificar, a cambiar o a trastocarle el depósito de la fe. Y el depósito de la fe está concentrada, la crema innata del depósito de la fe está concentrada en los rituales de los sacramentos. La liturgia es lo que nos asegura la permanencia de Dios entre nosotros. Pero el origen de la liturgia son los sacramentos. Entonces, la crema innata de la doctrina está sintetizada, codificada en los sacramentos. Y de ahí emana la liturgia. La liturgia es como el resplandor de los sacramentos, pero como para nosotros lo percibimos como algo aparentemente separado, pero es uno. Por eso no podemos ir ni contra los rituales de ordenación, ni contra la liturgia. Muchos modernistas, ¿no?, critican la tradición, diciendo es que lo hacen por exterior, por vestirse bien, el movimiento de manos, etcétera. Es que lo hacen por estética, y no. Es que las rúbricas nos aseguran que Cristo sea quien confeccione los sacramentos. Eso es lo que nos asegura las rúbricas de la liturgia. Ahora bien, como decía usted, Excelencia, a veces somos esas vacas podridas.
Y es triste decirlo, pero quienes deberíamos de dar el ejemplo en la tradición, estamos tan inmersos en chismes, divisiones, y a veces hay equivocaciones, sí, y es tan difícil pedir perdón o que nos perdonen. Y parece que dividimos más ese cuerpo místico de Cristo, que es uno solo. Y esta Santa Misa, en lugar de dar vida, si bien da vida a los fieles, en ese ministro que no lo lleva correctamente su ministerio sacerdotal, se convierte también en instrumento de condenación. Pensar que hay tantos grupos tradicionales con la misa verdadera, si tienen verdadera sucesión apostólica, pero que el celebrante esté también vacío de sí, tanto que en su corazón haya puesto otras emociones o otros intereses, ha hecho que algo tan santo que en el modernismo tiene, lo eche para el bote de la basura. Y creo que es triste, ¿no? Por lo menos en nuestra patria, y yo creo que en otras partes del mundo, ver esta división, que tenemos un fin común, que es este misal. Este misal es un fin común de todos los grupos tradicionales. Es la lucha por la verdad, es la lucha por la permanencia de Cristo. Pero es triste ver que este cuerpo místico de Cristo se ve tan dividido. Seguimos siendo uno solo por esto y por el credo, por el bautismo, por esto y por el credo. Pero nos hemos convertido, pareciera, en perros rabiosos y no somos familia. Yo, como él lo he dicho en otros videos, padre, mira, yo creo que como lo dijo nuestra Madre Santísima, al final la que va a juntar los grupos va a ser ella. Porque ese es el gran problema con la tradición. Cada grupo se siente único. Bueno, creo que el fondo es bueno. ¿No? Creo que en el fondo todos tratan de mantener a su comprensión la verdad, ¿no? Monseñor Lefebvre dice nosotros, los de Monseñor Tuc dicen nosotros, los de las ramas de nosotros. Bueno, tú sabes que de las ramas de nosotros no todos han permanecido fieles, pero hay muchos de la rama de nosotros que, inclusive habiendo sido ordenados y consagrados con validez y habiendo aceptado los cambios de los antecesores, sin embargo, ahora que se dan cuenta que tienen un episcopado legítimo, dicen, pues es mi gran oportunidad de volver a la tradición al 100%, ¿no? Y que la Virgen es la que nos va a unir. Lamentablemente de nuestra línea de sucesión hemos tenido de todo. Dos obispos, ¿no? De nuestra misma línea de sucesión, por allá de los años 70, pidieron perdón a Roma y fueron aceptados con toda su dignidad episcopal dentro de la Roma modernista. Pero tenemos algunos que también han preservado la fe. La cuestión aquí es no tambalear. Con esto pongo el ejemplo del Calvario, ¿no? El más pequeño de los apóstoles, según la tradición de la Iglesia, porque si bien no viene especificado en la Sagrada Escritura, por una tradición piadosa y por lo que se viene compartiendo a través de los siglos, sabemos que el más pequeño de los apóstoles era Juan. Algunos dicen que tenía incluso 16 años. Esto con seguridad pues no lo sabemos. Las místicas son las que dicen eso, que Jesús se llevó a Juan con él. Juan tenía 15 años. Que es el modelo de los presbíteros, que es el modelo de los obispos, ¿no? Que es prácticamente el modelo del celibato en la Iglesia occidental, ¿no? Juan el amado. Y fue el único que permaneció fiel, junto con María su madre, María Magdalena, la mujer arrepentida, y él, el más pequeño, pero el más valiente. Quizás no tengamos grandes templos, quizás no tengamos grandes ornamentos, pero permanecemos fieles. Este tipo de cosas no nos hacen católicos, sino la fe, la permanencia en la fidelidad. Sí, yo tengo inclusive hermanos míos que en un momento dado no están muy de acuerdo, porque pues nosotros hasta cierto punto, por ejemplo, cuando vamos a la sierra o a la montaña o estamos abriendo comunidades, pues nos tenemos que sujetar a la pura misa tridentina, no podemos hacer actos litúrgicos tan elaborados, ¿no? Hasta que no haya una formación, estamos en proceso de evangelización, es reconquistar al mundo, ¿no? Y también otra cosa que te quería decir, padre, mira, eso de que hasta que recibes la ordenación sientes algo, yo creo que no,
Porque tú jugaste a los altares de niño, ¿no? Claro. ¿Y no te sentías sacerdote en ese momento? Casaba a mis compañeros en la primaria, ¿verdad? Tengo el recuerdo de que, claro, para esto he de compartirles que vengo de un ambiente ateo en casa, de una madre que de joven compartió con los testigos de Jehová y actualmente ni de allá ni de acá rezo por ella. Mi padre, él completamente ateo, anticlerical, y yo no sé de dónde salí. Pero de niño, a lo poco que veía en televisión, en otros lados, porque sería largo de hablar mi vocación sacerdotal, hacía mis misas en el patio. A mi mamá la llegaron a llamar de la primaria varias veces para amonestarla, porque yo andaba jugando con los compañeros a casarlos, ¿verdad? A confesarlos, y decían, vamos a llevarlo a este niño con la pedagoga, ¿no? Porque al psiquiatra, porque sí, a mí pasó lo mismo. Pero era este sentimiento de que yo de niño solamente me sentía a gusto pensando en esto, jugando en esto. Lloraba si me lo prohibían. Ay, Dios se empieza a mover y recordar esos instantes cuando tambaleo la vocación, porque pese a que yo haya llegado a este punto, a este grado, de repente sí hay sus momentos de duda y de lucha, y recordar esos momentos de infancia, porque sigo persiguiendo ese sueño, esa vocación de infancia, pues yo creo que hacen que uno se afiance en ello, ¿no? Y no deje para atrás, porque en este camino hay muchas lágrimas, mucho sudor, mucho cansancio, mucha ingratitud, pero la felicidad es grande. Los momentos alegres uno no los cambia por nada. Así es. Yo me acuerdo también en la secundaria, en la anexa a la normal superior, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que había unos manteles en las mesas de los maestros que eran como de franela verde, les ponían un filo negro, y yo con un cúter con tijeras les cortaba en medio. Y de aquí de la iglesia me llevaba las hostias y me llevaba todo. Y un día me cachó la directora celebrando la misa dentro del salón y dándole la comunión, todos de rodillas dándoles la comunión en la escuela, en la anexa de la normal superior, ¿no? Y bueno, me gané muchos enemigos. Había un maestro de matemáticas que era masón y siempre en clase me agredía, trataba de soltarme las indirectas. Pues me preparé, me llevaba mi Biblia y en lugar de poner en la hoja del horario de matemáticas, ponía combate espiritual y iba y le contradecía. Hay un ambiente muy anticlerical, ¿no? Que yo creo que hemos sufrido tanto usted como yo, tanto en seguir la vocación, tanto de este bullying que ahora llaman popularmente de compañeros, como de profesores. O sea, sí hay un chip injertado en la sociedad actual de persecución al misterio eclesial, ¿no? Y es triste, pero eso fortaleció nuestras vocaciones. Sí, yo creo que uno, Dios sí le da. No tiene uno el sacramento de niño, pero yo sí me sentía cura, Yo sabía que no estaba en el pan Cristo, eso lo sabía, que las hostias que yo llevaba, pues eran que me las llevaba de aquí de la parroquia, pero no pero yo sí me sentía, o sea, no tenía yo la comprensión de lo que era el sacramento, ni de lo que era la ordenación, ni nada, ¿no? Pero yo me sentía sacerdote. Y ahora que ya estoy viejo, creo que ese sentimiento no se ha ido. Y creo que tú cuando estás en el altar tampoco se ha ido. Entonces, aunque no teníamos el sacramento de niños, y ahorita tú no tienes todavía las ordenaciones que imprimen carácter, pero creo que ese sentimiento de saber de sentirte ya, eso lo hace Jesús, esa es la gracia de Dios. Y creo que eso es lo que realmente usa Dios de anzuelo para darnos la gracia, la perseverancia. Yo fui bautizado a los 12 años, ¿no? Fui catecúmeno, lamentablemente en el modernismo, claro, subcondiciones después. Se me hicieron los sacramentos nuevamente, pero tengo como punto de partida, aunque fue en el modernismo, mi bautismo. Porque fue una búsqueda personal, lo necesitaba yo. Pero yo, aunque no tuviera el sacramento aún del bautismo de niño, sabiendo que ya lo necesitaba cuando tuve más entendimiento de la fe, de forma autodidacta, yo ya me sentía parte de Cristo, ya me sentía hijo de Él, aunque en la letra pues seguía siendo creación de Él nada más. Yo estuve en ese lugar de apariciones de la Nueva Jerusalén
Y bueno, hubo los tres primeros que fueron directamente llamados de la Virgen, que creo que no fueron obligados, sino inclusive el obispo Santiago el Mayor, a quien todo mi respeto, toda mi honra, todo mi consideración, es un hombre que yo lo considero un gran justo en la tierra, un gran santo, yo lo considero así. Él no quería y fíjate que él era el que menos quería ser sacerdote, y él es el que hasta ahora, desde que era seminarista, nunca hay nada que pisar, no tiene cola que le pise, ¿no? Pero ya después, cuando entraron en el problema con los falsos videntes, pues sí, muchos que según esto los llamaba la Virgen, dije, pobres de aquellos que se ordenaron allá y que creyeron que la Virgen los llamaba. Qué terrible. Y yo no, yo sí quería ser sacerdote, yo sí le hice la lucha para ordenarme. Inclusive cuando la falsa vidente ya estaba, después de que murió doña Gavina, ya la falsa vidente estaba, y que yo ya me empecé a dar cuenta que ella no, pues no tenía luz ni nada, ni era vidente, Arcadio Bautista. Yo sí hice todo lo que estuvo en mi mano para que fuera yo ordenado, porque yo sí quería ser sacerdote, a mí sí me nacía ser sacerdote. Pero todo eso me vino por oír misa. Yo de chico, mi abuela me llevaba al santuario de Totonilco, Guanajuato, con el Señor de la Columna, con el Señor de la Columna, nuestro Padre Jesús de Nazareno, con la Santísima Virgen de la Luz, que la primera réplica que se hizo de nuestra Madre Santísima de la Luz, la original que está en León, se llevó al santuario de Totonilco. Y yo conocí allá al Padre Mercadillo, José Mercadillo Miranda, al Padre Ignacio Mendoza. Yo hice mi primera comunión con el Padre Ignacio Mendoza, que eran extremadamente piadosos, eran gente que conmovían a las multitudes. Yo me acuerdo que era chiquito, pero hoy veía cómo hacían llorar en los sermones de los ejercicios. La gente lloraba a grito abierto, fueran ejercicios de hombres o ejercicios de mujeres. Yo estaba chico, pero veía cómo las prédicas. No me acuerdo pues de mucho, pero no me acuerdo pues así las prédicas, pero lo que sí me tenía yo una presente era que a mí me gustaba estar ahí oyendo, y era acólito, y todavía se celebraba la misa en latín, y era impresionante, por ejemplo, cuando ya desde el miércoles o desde el martes llegaban al santuario de Totonilco, y había arriba en un segundo piso, donde estaban las monjitas dominicas, estaba en la sala de confesión. Había como para unos 15, 20 sacerdotes, y todo el día desde las 5 de la mañana a confesar, el pueblo confesándose. Y luego la noche del sábado la noche del viernes, porque el viernes se hacía algo parecido a la Semana Santa, solo que sin los ritos. El Viernes Santo se sacaba en procesión, en procesión interior el Vía Crucis, pero con el Señor de la Columna. Y el Lignum Crucis, ¿no? Sí, la así. Disciplina. Sí, y la disciplina era diario. Pero luego la noche del viernes para amanecer el sábado, como yo era nieto de una celadora, yo podía entrar adentro. Cuando entraban a arreglar la capilla, a encortinarla, entraban en procesión, cantos y unos arriba de las escaleras limpiando, arreglando todo. Y cantos toda la noche, para que en la mañana, cuando empezaba la misa de las 5 de la mañana, la misa de la tanda final, pues ya para la comunión general, no hombre, la misa en latín de 3 ministros, uno ayudando ahí, y luego las comuniones. Mira, así la capilla, 6,000 gentes, 7,000 gentes, todas se hincaba la primera fila y los sacerdotes a dar comuniones. Y nomás iban levantando y pasando para atrás, y la siguiente hincada, así, pero... Y yo no aquí como el acólito, ya se cansaba uno con el platillo, porque hasta que 6,000 comuniones, y toda la gente con piedad, y los cantos, y toda la comunión, la comunión duraba casi 1 hora, entre 3 padres, no, iban más padres para dar la comunión. A la hora de la comunión llegaban más sacerdotes de San Miguel de Allende, de otras partes, que los invitaban el director de la Casa Santa para dar comuniones, y aquello era maravilloso. Pero esto yo lo viví, aquel silencio, aquella sensación de, ¿cómo te diría? Cuando estaba celebrando la misa tridentina
el José Mercadillo Miranda o el padre Ignacio, porque yo hice la primera comunión con él a los 6 años de edad. Me acuerdo que se sentía en la misa el peso de algo grandioso. Yo sentía en la misa como que a la hora que empezaba el padre el canon, la fuerza, la adrenalina. No, yo sé, como era un niño, pues yo sentía, me tocó ver muchas cosas, ¿no? Así sobrenaturales desde niño, pero yo sentía que algo más grande, incomprensible, un algo que no podía yo, que yo lo sentía, que casi lo podía tocar, pero no lo podía ver. Pero eso descendía a la hora de la misa sobre toda la casa de ejercicios. Entonces, para mí, cuando ya yo, después aquí en la diócesis de Tlalnepantla, cuando el primer obispo de Tlalnepantla, Felipe de Jesús Cueto, yo aquí daba catecismo, ayudaba a algunos párrocos. Cuando tenían que celebrar o no había, era misa de 3, todavía disque de 3 ministros, y no llegaba el padre. Me decían, pues tú te sabes la misa, ándale, ponte al ornamento y al altar. Y yo por ignorancia me ponía los ornamentos y iba a hacer las cosas en el altar sin ser sacerdote. Yo no entendía nada. Yo tenía fe en lo que me decía, pues así era el concilio, así. Pero también me tocó conocer muchos padres con la lucha. Cuando yo fui a la Nueva Jerusalén y ahí escuché que la Virgen decía, dile al sacerdote, dile a mi sacerdote que quiero las misas antiguas, porque lo moderno no llega al cielo, esas misas falsas no llegan al cielo. Ahí fue donde yo me empecé a tratar de buscar la instrucción. Y a través de un ingeniero, que era el ingeniero Tomás Moreno Carvantes, que tenía un centro de difusión mariana aquí que se llama Difusora Mariana, que tenía conexión con todos los lugares de apariciones de aquel tiempo, Garabandal y todos. Él empezó allí en el centro, en la calle de Madero, nos daba pláticas, y ahí fue donde yo conocí, mucho antes de irme a la Nueva Jerusalén, yo conocí todo lo de la bula de San Pío V, todo lo de la reforma en la iglesia, y ya me tocó hablar con padres y conocer sacerdotes que fueron perseguidos, que fueron inclusive agredidos físicamente por negarse a abandonar el oficiar la misa tridentina. Hubo sacerdotes en la cárcel. Y los golpearon. Y conocí sacerdotes que los quisieron, el obispo los quiso correr, porque pues era o te sometes a la nueva orden, o te vas de tu parroquia, o dejas tu gente y ya quedas los suspendida divinis. Pero hubo pueblos donde los sacerdotes se querían ir, pero el pueblo dijo, no, padre, nosotros lo apoyamos, nosotros estamos reconociendo esto, estamos viendo la falsedad de la doctrina que nos quieren imponer desde Roma. El estado de Morelos, por ejemplo, a Acapulco Guerrero con el Monseñor Carmona, con Monseñor Carmona, ¿no? Que la gente se armaba, armados, y de noche los cuidaban, porque a veces el obispo pues mandaba gente para que los sacaran a la fuerza y los corrieran. Confabulados con la policía gubernamental. Sí, así eran las cosas. O sea, ahora en este momento, pues tú sabes, padre, que hay muchos sacerdotes que se han estado saliendo de Roma porque se están dando cuenta de la apostasía que les están imponiendo, ¿no? Y ellos se dicen ahora el remanente. Pues ¿cuál remanente? No tiene una ordenación. La verdadera iglesia está en catacumbas desde 1958. Sí. La verdadera iglesia se ha ido. Entonces los verdaderos tradicionalistas están en otro. Tú sabes que están en otro lado. No son, bueno, yo espero, confiemos en que estos grupos que ahora se están rebelando contra la apostasía, Dios les dé la gracia, porque por algo les está permitiendo rebelarse. Van a tener, yo creo, un proceso de duelo, como todos pasamos. Y van a tener su proceso también de búsqueda de verdaderas ordenaciones y todo, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros queremos aquí desde este canal defender el santo sacrificio de la misa, hacerlos que de una palabra sencilla, sin tanta cosa teológica que a veces no es tan entendible para todos. Pero la bula Quo Primum Tempore de San Pío V dice claramente: si alguien se atreve a celebrar en otro rito que no sea en este, anatema sit, o sea maldito, ¿sí? Y también dice, si hay, como dicen aquí en los defectos de la consagración, si alguien pronuncia las palabras en otra lengua de tal manera que sí significa lo mismo, sepa que sí consagra, pero peca gravemente,
porque la orden es cátedra, es que se conserve la pureza del idioma. Y solo se puede celebrar en idiomas madres. O celebras en arameo, o celebras en latín, o celebras en griego. De otra manera, las lenguas vernáculas siempre afectan el significado. Sí, toda lengua vernácula afectará el significado por más que se quiera. Tú, por ejemplo, hablaste de la traducción de la consagración del cuerpo de Cristo. Está en latín, está hoc. Esto está en neutro. Pero realmente, por las normas gramaticales del mismo latín clásico, no se debe decir esto, se debe decir este. Eso me lo enseñó mi maestro de liturgia, Benjamín Campos, un jesuita que ayudó a los tecos, era el que enseñaba a los tecos en Guadalajara, y él me dice, no, la causa por la cual no vale la consagración del pan es porque ellos dicen esto y no deben de decir esto. Y así en presente, porque él decía, si yo digo esto es un libro, no es cierto, esto es papel. Pero si yo digo, este es un libro, ahí sí. Entonces, si yo digo, esto es el cuerpo de Cristo, no es cierto, porque la hostia es pan de trigo. Si yo digo esto en neutro, digo, esto es pan de trigo, así sí. Pero no puedo decir es el cuerpo de Cristo porque estoy diciendo en neutro. Pero si yo digo, este es el cuerpo de Cristo, eso me lo enseñó el padre Benjamín Campos. Y aunque realmente en la consagración del vino, desde el punto de vista desde el punto de vista aparentemente de traducción por tradición, sí se interpreta Alianza y Nuevo Testamento como lo mismo, pero el padre Benjamín Campos nos dijo, ¿no es cierto? Busca un diccionario cualquiera, un diccionario academia de esos de primaria, y verás, ¿qué dice alianza? Alianza es un pacto que hacen varios que se comprometen a un, ¿no? Pero cuando muere cualquiera de los que hace el pacto, el pacto se rompe. Sí, ciertamente que es una nueva alianza, sí, pero con la muerte de Cristo se hubiera roto. Por eso Jesús no dijo alianza, dijo testamento, del nuevo, la sangre del nuevo y eterno testamento. Para los judíos, testamento tiene otro significado, aparte del pacto, es el compromiso con Dios, la relación de Dios con el hombre, pero tiene una cosa que tiene otro significado. Ya han hecho algo los modernistas, ¿no? Que es que las palabras originales es por muchos, y ellos dicen por todos. Ya lo quitó. Benedicto XVI trató de corregir eso. ¿Sí? Pero no se les hace raro, amados hermanos, que teniendo una misa perfecta, una misa santa, una misa indeleble, ahora con la nueva misa tenga que estarle haciendo, así se le está haciendo correcciones, y según por lo que se sabe con las nuevas normativas que está poniendo Bergoglio, inclusive vienen cambios en el día de ayer, ¿no? Sí, ayer o antier, algo así. Editó un nuevo documento donde con mayor rigor este supuesto documento que hizo en el, ¿qué fue? 2021, ¿no? No, 2022, Tradiciones Custodes, que prohíbe de forma casi explícita, más que con algunos permisos, la misa tradicional. Es que el día de ayer publica un documento donde restringe, peor aún, y afirma lo que ya había dicho en el documento. En fin, los que tenemos la fe verdadera sabemos que este hombre no es papa, sabemos que no puede abolir lo que no está abolido. Y aunque fuera papa legítimo, no podría abolirlo, porque la bula de San Pío V dice claramente a perpetuidad, y dice, ningún sacerdote ni de ningún grado, cardenal, podrá ser obligado a celebrar en otro rito diferente que el que nosotros hemos aprobado, que lleva todo nuestro consentimiento, permiso, consideración. O sea, te da palabras y palabras sinónimas para que no te quede duda que la aprobación de esta misa es definitiva y para todos los tiempos. Yo diría que se aventuren por la salvación de sus almas, por amor a Cristo, porque yo diría que un sinónimo perfecto para ese misal y para el crucificado es la palabra amor. Bien podríamos dejar de decir esas palabras y utilizar amor, porque es la expresión del amor máxima, es la entrega del amor. Yo les diría que busquen ese amor realmente que se encuentra en esta Santa Misa, busquen grupos tradicionales, busquen la verdad,
busquen esta misa, salven su alma, santifiquen su hogar, santifiquen sus vidas. Bueno, pues les queremos agradecer mucho el que vuelvan a poner atención a estos videos. Esperamos que les sea de mayor utilidad. Como les he dicho siempre, no hay pecador sin pasado, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Siempre se los he dicho. No quiero que vean al mensajero, quiero que vean el mensaje. No adoren ídolos. Me decía el obispo José Camargo Melo, me decía el obispo de la Hostia Sangrante, mira tú, allá todos considerándote santito, y tú ardiendo allá abajo porque no hay ni quien rece un Padre Nuestro por ti después de tu muerte, de tan santo que te consideraban. No adoren no nos adoren, no nos idealicen. Estamos en la misma guerra que ustedes, con una mayor responsabilidad por la vocación a la que fuimos llamados, pero estamos con la misma lucha que ustedes. Entonces, no se fijen en el mensajero, fíjense en el mensaje. Donde quiera que vean que hay misa tridentina, solo asegúrense que tengan sucesión apostólica, y no importa con cualquier grupo que vayan. No tenemos exclusividad. Nosotros en lo particular, lo hemos conversado, trabajamos para toda la iglesia, aunque él tiene su obispo en particular, y yo soy obispo y tuve mi obispo también, tengo también responsabilidades, pero nuestro trabajo es trabajar para la iglesia. Si en algún momento mis capillas quedan cerca, o mis lugares donde celebro están cerca, los invito, pero si no, yo prefiero, por el bien de las almas, prefiero que vayan a donde puedan ir, a donde se les haga más fácil, a donde sea más cerca. Yo recomiendo, primeramente, como quieran y digan y manden, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que como en todas partes hay de todo también, o sea, no tanto, ¿no? Pero puede haber sus puntitos negros como en cualquier arroz, pero no vamos a destruir la casa solo para tapar el hoyo de un clavo. Pues no vamos a tumbar toda la casa, ¿verdad? Para tapar el hoyo de un clavo. Entonces eso mismo pasa con la fraternidad, con los de Monseñor Moisés Carmona, la línea Trento, con las líneas de nosotros. Estamos en una lucha, y al menos de nuestra parte lo que queremos es que conozcan la verdadera doctrina, vayan con los de la Santísima Virgen del Rosario también. Ellos, los de la Virgen del Rosario de Nueva Jerusalén, también tienen su sesión apostólica, y pues vayan a misa. Vayan a ver los sacramentos, y donde quiera que encuentren doctrinas contrarias o doctrinas añadidas a lo que es doctrina de siempre, retírense. Vayan a la Nueva Jerusalén a ver a la Virgen. Obviamente los sacerdotes que están allá abajo, los que tienen a la Santísima Virgen, han introducido muchas doctrinas falsas y muchas doctrinas que son añadiduras. No acepten eso, pero vayan a verla. Es un misterio. Que la Virgen sigue allí en cuerpo y alma, es un misterio. Ella así lo dijo, así lo prometió, y así lo ha de cumplir. Y yo tengo mucha fe en que ella sigue ahí, porque he mandado gente que la Virgen les ha dado manifestaciones, y no han necesitado creer en falsas doctrinas, o en falsos videntes, o en falsas añadiduras. Y esta es una regla doctrinal que rige para cualquier grupo tradicionalista. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.